8:25 de la mañana, es un placer recibir a Agustín Bonino, que es director de Opción Consultores. Bienvenido, Agustín, un placer tenerte en esta mañana en Arriba Gente. Buenos días, ¿cómo están? Un placer para nosotros también estar acá. Bien, con mucha expectativa de charlar un poco, de desmenuzar un poco los datos que sobre una encuesta, una evaluación sobre la mirada que tenemos los uruguayos sobre el transporte, ustedes realizaron. La primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Es exclusivamente sobre alguna población, es decir, capitalina, montevideana, o abarca todo el país? No, es una encuesta de opinión pública dirigida a población de todo el país que se realizó en la última semana de diciembre, es decir, eso es importante, es decir, se midió la percepción de los uruguayos respecto a diversos temas, pues es una encuesta de opinión pública. Uno de los bloques tenía que ver con transporte público y se realizó en esa última semana de diciembre, lo que implica que estos datos, por ejemplo, no reflejan el impacto que puede haber tenido la suba, por ejemplo, del transporte. Claro. Es una buena aclaración, porque podemos suponer que a pocos días de haber subido 3 pesos el boleto, la percepción que uno pueda tener sea negativa o bueno, o que todo lo que me vengan a preguntar con respecto al ómnibus voy a decir que está mal. No, pero bueno, pues la encuesta es previa, por lo tanto no recoge el impacto que probablemente pueda haber tenido ese. Lo que está muy bueno, Agustín, es que este tipo de trabajos nos permiten salir de ese denominador común que tenemos los uruguayos, que es generar una idea de que las cosas son de determinada manera, y cuando realmente vamos a través de las técnicas que ustedes seguramente deben aplicar a nivel de encuesta, podemos encontrarnos con respuestas que no son las que creíamos. Si a mí a priori me preguntaran cuál es la opinión que creo que los uruguayos en general tenemos del transporte público, no es buena, porque uno se va quedando con las quejas que la gente tiene por la demora de las unidades, por las pocas frecuencias que tiene para llegar a su barrio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Partieron desde esa base o partieron directamente de decir, bueno, vamos a ver realmente qué es lo que piensan los uruguayos de su transporte público? Sí, la encuesta fue bastante focalizada sobre algunas variables o algún tipo de información respecto al transporte público, y una de las preguntas que realizó fue justamente cómo evalúa la calidad del transporte público en general. Pero como te comentaba, se preguntó a todos los uruguayos, es decir, no es una encuesta solamente para Montevideo. Y bueno, y ahí los datos que se recabaron justamente describen una percepción regular, digamos, de los uruguayos, una valoración regular que realizan los uruguayos respecto a los servicios de transporte público en general. En el caso de Montevideo concretamente, por ejemplo, está desglosado así, tenés Montevideo, ¿qué porcentaje lo consideró regular o malo? Sí, para todo, primero si querés te comienzo por lo que es todo el país. Para todo el país, como te decía, la percepción es regular. Un 29% de la población cree que los servicios de transporte público en general son positivos, que tienen una calidad positiva, buena. Es 1 de cada 3 uruguayos. Un 39%, casi 4 de cada 10 uruguayos, expresa que el transporte público tiene una calidad regular. Es la respuesta más frecuente de los uruguayos. Y otro 30%, es decir, 1 de cada 3 uruguayos, cree que el transporte público es malo. La calidad del transporte público es malo. Por lo tanto, resumiendo, se podría hablar de una percepción regular del transporte público. Es la categoría o la valoración más frecuente de los uruguayos respecto al transporte público. Y después, por partes iguales, 1 de cada 3 uruguayos cree que es bueno y 1 de cada 3 uruguayos cree que es malo. Sí, eso sería lo que es la valoración del uruguayo en general respecto al transporte. O sea que queda claro que hay una importante cantidad, o sea, es un porcentaje más que importante, que está considerando que no es un servicio que por lo menos lo satisfaga, no para calificarlo como positivo o bueno. Exactamente. Las calificaciones son de la media hacia abajo. Te preguntaba, específicamente en el caso de Montevideo, ¿eso aumenta o disminuye en el total? Para Montevideo la valoración del transporte público para los montevideanos es más negativa, solamente un 17%. Que prácticamente 2 de cada 10 montevideanos valoran de forma positiva, es decir, creen que el transporte público satisface sus expectativas. Un 39% también cree que es regular, que la calidad de transporte público es regular, y un
43%, es decir, 4 de cada 10 montevideanos cree que el transporte público es malo. Es decir, sí, para Montevideo la percepción es más negativa. Es más negativa aún. Sí, del transporte respecto al... Y Agustín, según tu experiencia, cuando se toman estos datos, porque, sí, obviamente los datos no se pueden modificar, los números son fríos, pero puedo mirarlos desde un lugar o puedo mirarlos desde otro. Si yo mirara los números desde el lugar y preguntándome cuántos uruguayos, o en este caso específicamente montevideanos, cuántos montevideanos están verdaderamente conformes con el servicio que yo les estoy dando de transporte, si lo miro desde ese punto de vista, la respuesta es tremenda. Que solamente alcance a un 17% de satisfacción es una respuesta que debería preocupar y mucho, porque la percepción general es de que no estoy recibiendo un buen servicio. Sí, la valoración general, como bien si afirmás, es en términos generales negativa. Solamente 2 de cada 10 expresan satisfacción, o sea que se puede concluir sí, que no es un diagnóstico de valoración del servicio de transporte positivo que realizan los montevideanos. Sí. Y no sé si la encuesta lo permitía, pero dentro de esa disconformidad o dentro de ese desglose de quienes lo consideraban regular o malo en el caso de quienes lo consideraban, ¿había alguna pregunta que nos permitiera saber hacia dónde era que apuntaba más el descontento o solamente se quedaba en hacer una evaluación genérica? No, luego se consultaba la siguiente pregunta de la encuesta, justamente consultaba respecto a... la pregunta era, ¿qué cree que es lo principal que debería mejorarse del transporte público? O sea, que iba... Ahí va a aparecer... A relevar, claro. Sí, exactamente. Probablemente los aspectos que los montevideanos y la población de todo el país en realidad no valora positivamente el transporte. Se le daba opciones justamente en la encuesta para... Bueno, era una pregunta guiada y las opciones eran más frecuencias y accesibilidad del transporte, precios más accesibles, personal, mejor calidad de la atención personal de transporte y mayor confort. Esas eran básicamente las opciones que se manejaron. Está claro que además representa los 4 grupos sobre los cuales la gente más habla. Cómo te tratan, si vino o no vino en tiempo y forma, si lo tuve que esperar o no mucho, lo que pago en definitiva, que eso suele saltar más cuando hay un aumento del boleto, y también lo otro, ¿no? ¿Cuál es el confort que me brinda la unidad a la hora de viajar? Sí, respecto a esos atributos que se midieron y cómo lo ven los uruguayos respecto al transporte público, sí, digamos, fueron diferentes las respuestas para Montevideo que respecto al interior, y respecto a Montevideo, lo más reclamado fueron más frecuencias y accesibilidad, con un 39% de las respuestas, 4 de cada 10 eligió ese atributo como el principal atributo de mejora para el transporte público. Precios más accesibles, casi al mismo nivel, 35%, es decir, frecuencias y accesibilidad y precios lo más reclamado por los montevideanos respecto al transporte. Y en un segundo nivel, con menor nivel de respuestas, mejor calidad de la atención del personal de transporte y mayor confort, 16 y 10%. Es decir, se puede decir que las principales demandas refieren quizás a aspectos más, capaz que más básicos, como el tema de la frecuencia, la posibilidad de acceder al transporte en el lugar más cómodo para las personas, o de que el transporte le brinde acceso a los lugares más cómodos y frecuencias, y precios y el costo del transporte como los aspectos más relevantes. Calidad de la atención, que parece quizás puede parecer algo básico, o confort, fue dejado en un segundo nivel. Creo que vale la pena la aclaración, porque puede haber alguien que desprevenidamente nos tomó en el arranque de la conversación. Más allá de que pueda parecer una verdad de perogrullo, obviamente siempre nos vamos a quejar por el precio del boleto, sea el que fuere.
pero vale la aclaración de que no es una encuesta que se haya tomado con las repercusiones del último aumento del boleto. Es anterior a esto, es de diciembre, es decir, que lo que aquí vale, me parece puntualizar, es que ya existía en diciembre una percepción negativa con respecto a lo que se pagaba por el precio del boleto. Esto seguramente, si fuera hecho hoy, tendríamos la carga de reacciones casi inmediatas a un aumento que tuvimos del boleto. Es probable que el precio sería más destacado dentro de las expectativas de mejora. Para el interior, el precio es el aspecto más reclamado, es decir, el 40% de las respuestas tiene que ver con que se debería mejorar el precio del transporte público. Luego, en un segundo nivel, el tema de frecuencia de accesibilidad, pero con menor nivel de destaque. Y luego también atención del personal y confort de las unidades. Es decir, es un poco diferente el precio en primer lugar para el interior y en el caso de Montevideo, frecuencias, accesibilidad y precio, lo más destacado, atención y confort en un segundo nivel de menciones. ¿Qué otras preguntas o qué otras áreas interesaban en la encuesta a nivel del tema del transporte? La tercera pregunta que se realizó con respecto a transporte público tenía que ver con el nuevo sistema o servicio de transporte que se introdujo a partir de la aplicación Uber. Ah, sí. Y para ello se consultaba respecto a la nueva aplicación de transporte Uber. ¿Con cuál de las siguientes frases se encuentra usted más de acuerdo? Las opciones eran: el Estado debería dejarla funcionar, pero implementar regulaciones al servicio. El Estado debería dejarla funcionar tal cual como lo hace en la actualidad. Y el Estado debería de detener su funcionamiento. Es decir, básicamente lo que se relevaba era la opinión de la población respecto a qué rol debería o cómo debería regular el Estado a este nuevo... Sí, para hablar en criollo, o que trabajen así como está, o que haya una regulación del Estado, se terminó, no queremos las aplicaciones. Eran bien simples las opciones, es decir, se manejaron tres posibles formatos de regulación. Uno más que regulación sería eliminar el servicio. Y es bastante claro cómo se posiciona la población respecto al servicio Uber y al respecto el 69% de la población, esto es todo el Uruguay, se posiciona en que el Estado debería dejarla funcionar pero implementar regulaciones al servicio. Es decir, básicamente 7 de cada 10 uruguayos manifiestan una expectativa de permanencia del servicio, pero con regulaciones al mismo. Es decir, espera que el Estado regule el servicio, pero que se deje funcionar esta nueva modalidad de transporte. Y acá te hago una pequeña pregunta. Digo, obviamente no es hacerse trampas al solitario el preguntar, porque acá podría decir, esto debería ser más guiado a quienes utilizan o han utilizado el servicio de aplicaciones. El hacerlo a un espectro tan amplio, quien no tiene una tarjeta de crédito internacional o quien no accede habitualmente a tomarse un taxímetro porque carece del poder adquisitivo como para hacerlo, casi como que de cajón me va a contestar, no, que funcione pero regulada, el Estado tiene que ser el que regule. Yo querría saber si de repente eso me lo contestan los usuarios de esas aplicaciones o de Uber. Hago la pregunta porque digo, me parece que ahí el universo hay que discriminarlo un poco. Es pregunta, sugerencia para una próxima encuesta, porque no lo discriminamos entre usuarios y no usuarios. Claro, no se supo, era general. De todos modos, sí se discriminó entre montevideanos y población del interior. Ahí puede haber, porque está mucho más influido Montevideo por esto. Y bueno, ahí un poco sí, aparece un poco lo que estás comentando. Pero te termino de escribir a nivel de todo el país para ver qué fue para hacer la composición, digamos, de los resultados. Entonces, 7 de cada 10 uruguayos expresa que el Estado debería dejar funcionar la aplicación, pero implementando regulaciones. En un segundo nivel de menciones, 23%, que es un poquito más de 2 de cada 10 uruguayos, expresa que el Estado debería dejarla funcionar tal cual lo hace en la actualidad, es decir, con el nivel de regulación o desregulación, depende. Claro, con la libertad con la que se manejan en este momento. Cómo se lo valore en la actualidad, esos 2 de cada 10, y
un 8%, únicamente un 8% expresa la expectativa de que el Estado debería de detener su funcionamiento. Es decir, claro, hay una lectura allí también, ¿no? Es una lectura minoría bastante muy clara de que el servicio, en cierto modo, ya se ha logrado posicionar, digamos, dentro de lo que es la oferta la oferta de servicios de transporte público, y en cuanto a tal, la población demanda su continuidad. Es decir, ya hay una expectativa de continuidad respecto al servicio, es una primera conclusión. Y la segunda conclusión a nivel de todo el país, sin entrar en detalle de segmento como recién me consultabas o planteabas, es que la población quiere que el servicio continúe, pero con regulaciones. Es decir, hay una demanda de regulación al servicio. Claro. Preferiría que lo haga de forma regulada. Y cuando se discrimina entre Montevideo Interior, que es lo más próximo que tenemos a la posibilidad de ser usuario o no usuario de la modalidad de transporte, lo que se observa es que entre los montevideanos la opción, el Estado debería dejarla funcional tal cual lo hace en la actualidad, es decir, sin implementar mayores regulaciones, crece 10 puntos. Es decir, sigue siendo mayoritaria la expectativa de que se la regule, pero crece la expectativa de no regular la aplicación en 10 puntos, de 23 a 33. Esto me lleva a preguntar si en algún momento la encuesta contempló el servicio de taxímetros capitalino, el servicio de taxímetros en general. Uno obviamente tiene esa visión centralista y me trajo el tema por la pelea entre las aplicaciones y los taxímetros. No, respecto a los taxímetros no se realizaron preguntas de valoración del servicio. Sí, lógicamente, el taxímetro, así como hoy por hoy también Uber, especialmente para los montevideanos, conforma parte de lo que es el paisaje de los servicios, de la oferta de los servicios de transporte público en general, que hoy se consultaba la calidad. Es más que interesante el trabajo, se puede obviamente arribar a muchas conclusiones porque es bastante contundente en cuanto a las cifras que muestra, es decir, no estamos hablando en algunos casos de algo que nos deje la duda sobre cuál es el mensaje. Acá hay un mensaje nítido, claro. Bueno, habrá que ver de qué manera puede ser considerado y de qué manera podemos revertir lo que a priori diríamos no es una buena percepción que los uruguayos tenemos de nuestro transporte público. Sí, es un estudio bastante dirigido a algunas consultas, se puede decir, principales respecto a lo que son las valoraciones de la población respecto al transporte público. Hemos estado junto a Agustín Morino, que es director de Opción Consultores, hemos estado hablando de lo que en definitiva se le preguntó a cuántos uruguayos en el país. 1.500 personas eran la muestra. 1.500 personas la muestra, y hemos tenido un acercamiento, algo que seguramente usted desde su casa debe haber dicho en más de una oportunidad. Sí, yo pienso así, porque estaría dentro de esos porcentajes a los que Agustín hizo mención. Muchas gracias por la visita. Un placer, muchas gracias a ustedes. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido aquí en la mañana de Arriba Gente, donde todavía tenemos mucho para seguir compartiendo con ustedes.